Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos fenomenal porque hoy tenemos un tema que sé que os va a encantar, un tema que lleva días, semanas incluso, dando vueltas por internet, alimentando rumores, creando expectativas y en definitiva volviéndonos un poquito locos. Si habéis leído bien el título, Can Yaman y Demet Özdemir. La bomba. Y no me refiero a que hayan grabado un nuevo anuncio juntos, que ya sería una bomba. Me refiero a la rueda de prensa. A esa rueda de prensa. Esa que ha despertado pasiones, que ha generado mil y una teorías y que, seamos sinceros, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Así que preparaos una taza de té, poneos cómodos y relajaos porque hoy vamos a desgranar todo lo que pasó, lo que se dijo, y lo que no se dijo, y por supuesto, lo que podemos interpretar de esta rueda de prensa que sin duda ha marcado un antes y un después en la relación, sea la que sea, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si os interesa todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el cotilleo turco y no turco, y queréis estar al día de todas las novedades, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Que no cuesta nada y me ayudáis un montón. Así que ya sabéis. Suscribiros. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos desatan la locura. Y no es para menos porque su química en la pantalla en Erkenzicus es y probablemente seguirá siendo legendaria. Esa serie catapultó a ambos a la fama internacional y nos regaló momentos inolvidables, pero también dejó una pregunta en el aire: ¿su relación era solo profesional, o había algo más? Durante mucho tiempo, los rumores sobre un romance entre ellos fueron constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartían mensajes cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que sí, que Cupido había hecho de las suyas. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca nada. Mantuvieron un silencio prudente, alimentando aún más la curiosidad de sus fans. Las revistas del corazón turcas se frotaban las manos, intentando captar la foto que confirmaría lo que todos sospechaban. Se publicaron imágenes borrosas de ambos cenando juntos, saliendo de un hotel al mismo tiempo, e incluso paseando por la playa. Cada una de estas imágenes era analizada hasta la saciedad, buscando cualquier indicio de afecto que confirmara el romance. Luego, como suele pasar en estos casos, la burbuja se pinchó. Can y Demet dejaron de trabajar juntos, sus caminos se separaron y los rumores de romance se fueron apagando poco a poco. Cada uno siguió con su vida profesional y personal, y aunque seguían siendo figuras públicas, la llama de la esperanza para los fans de Candem, como cariñosamente se les llama, se fue extinguiendo. Can se mudó a Italia, buscando nuevos retos y expandiendo su carrera internacionalmente. Demet se centró en proyectos en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Durante este periodo, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Can mantuvo una relación con una periodista italiana, mientras que Demet se casó con un famoso cantante turco. Estas relaciones parecieron confirmar que la historia de amor entre Can y Demet era solo un recuerdo del pasado, una fantasía creada por los fans de Erkenzicus. Sin embargo, como sabemos, el destino es impredecible. Pero, nunca digas nunca. Porque la vida da muchas vueltas y, de repente, ¡boom! Anuncian una rueda de prensa conjunta. Sí, habéis oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo frente a los medios. ¿El motivo? Oficialmente presentar un nuevo proyecto benéfico en el que ambos están involucrados. Una causa noble sin duda, pero que para muchos era solo la excusa perfecta para volver a verlos juntos y tratar de descifrar qué hay realmente entre ellos. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, provocando una explosión de alegría y esperanza entre los fans de Candem. Los hashtags #Candem Reunited y #Can Yaman Demet Özdemir se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos. Las expectativas eran altísimas. ¿Sería este el momento en el que finalmente confirmarían su romance? ¿Volverían a trabajar juntos en una nueva serie? Las preguntas se multiplicaban a medida que se acercaba el día de la rueda de prensa. Y ahí es donde empieza la verdadera telenovela. La rueda de prensa en sí misma fue un evento lleno de tensión, de miradas esquivas, de sonrisas fingidas, o quizás no tan fingidas. La verdad es que la atmósfera era palpable.
Los periodistas, ávidos de titulares jugosos, bombardearon a Khan y a Demet con preguntas directas sobre su relación. ¿Han retomado el contacto? ¿Se han echado de menos? ¿Hay posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla? El ambiente estaba cargado de electricidad. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada al detalle por los medios y por los fans que seguían la rueda de prensa en directo a través de las redes sociales. Las respuestas, como era de esperar, fueron ambiguas y evasivas. Khan, con su habitual encanto y su sonrisa seductora, trató de desviar la atención hacia el proyecto benéfico, insistiendo en la importancia de la causa y evitando hablar de su relación con Demet. Utilizó su carisma para esquivar las preguntas más comprometedoras, hablando sobre la necesidad de ayudar a los más necesitados y sobre su compromiso con diferentes causas sociales. Ella, por su parte, se mostró más reservada y cautelosa, respondiendo con monosílabos y evitando el contacto visual con Khan. Parecía incómoda ante la avalancha de preguntas sobre su vida personal, prefiriendo centrarse en el aspecto benéfico del evento. Pero claro, una imagen vale más que 1000 palabras, y el lenguaje corporal de ambos lo decía todo. Se notaba cierta incomodidad, cierta tensión, pero también cierta complicidad. Hubo miradas furtivas, sonrisas tímidas y gestos que, para los más optimistas, eran señales inequívocas de que la llama seguía viva. Los expertos en lenguaje corporal que analizaron el vídeo de la rueda de prensa destacaron la tensión en los hombros de Demet y la forma en que evitaba el contacto visual con Khan. Sin embargo, también señalaron que había momentos en los que ambos se miraban de forma cómplice, como si compartieran un secreto que solo ellos conocían. Uno de los momentos más comentados fue cuando un periodista preguntó directamente si existía la posibilidad de una segunda temporada de Erkénzicus. La respuesta de Khan fue un rotundo «nunca digas nunca», seguido de una mirada cómplice a Demet. Ella, por su parte, se limitó a sonreír, sin confirmar ni desmentir nada. Suficiente para encender la mecha de la esperanza en los corazones de los fans. Esa simple sonrisa fue suficiente para que las redes sociales se inundaran de mensajes de alegría y esperanza. Los fans de Candem interpretaron la sonrisa de Demet como una señal de que la puerta a una posible segunda temporada de Erkénzicus seguía abierta. Otro momento clave fue cuando le preguntaron a Demet sobre su relación actual con Khan. Ella respondió que son buenos amigos, y que se alegran de poder colaborar juntos en este proyecto benéfico. Una respuesta políticamente correcta sin duda, pero que no convenció a nadie. ¿Buenos amigos? ¿En serio? Después de la química que demostraron en la pantalla y de todos los rumores que han circulado durante años, solo son buenos amigos. La incredulidad era palpable. Nadie parecía creer la versión de la simple amistad. La verdad es que nadie se cree esa versión. Y es que aunque intenten negarlo, la conexión entre Khan y Demet es innegable. Hay algo especial entre ellos, algo que va más allá de la simple amistad. ¿Qué es exactamente? Eso es lo que todos queremos saber. Esa chispa, esa conexión que se percibía en cada escena de Erkénzicus, sigue presente aunque intenten ocultarla. Es algo que se siente, que se ve en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que interactúan entre ellos. Pero volvamos a la rueda de prensa. Además de las preguntas sobre su relación, también hubo preguntas sobre sus proyectos individuales. Khan habló de sus próximos trabajos en Italia y de su compromiso con diferentes causas sociales. Compartió detalles sobre sus próximos proyectos cinematográficos y televisivos en Italia, así como su trabajo como embajador de diferentes organizaciones benéficas. Demet, por su parte, habló de sus proyectos en Turquía y de su deseo de seguir creciendo como actriz. Mencionó sus próximos proyectos televisivos y cinematográficos en Turquía, así como su deseo de seguir explorando nuevos registros y desafíos en su carrera actoral. Ambos se mostraron muy profesionales y agradecidos por el apoyo de sus fans. Reconocieron el impacto que Erkénzicus tuvo en sus carreras y expresaron su cariño por el personaje que interpretaron. Subrayaron el importante papel que Erkénzicus jugó en sus carreras, catapultándolos a la fama internacional y abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades. También expresaron su cariño y gratitud hacia los personajes que interpretaron en la serie, reconociendo el impacto que estos tuvieron en sus vidas. Pero una vez más evitaron hablar directamente de su relación personal. En resumen, la rueda de prensa fue un auténtico enigma. No hubo confirmaciones ni negaciones tajantes, solo insinuaciones y miradas que dejaron volar la imaginación de todos. ¿Están juntos? ¿No están juntos?
¿Volverán a trabajar juntos? ¿Solo son buenos amigos? Las preguntas siguen ahí sin respuesta. La incertidumbre sigue reinando, alimentando la especulación y la esperanza de los fans. Lo que sí quedó claro es que Can y Demet siguen siendo dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco y que su química sigue siendo innegable. Y eso para muchos es suficiente para seguir soñando con un reencuentro, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Su impacto en el mundo del entretenimiento turco es innegable, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Turquía. Su química, su talento y su carisma siguen cautivando a millones de fans en todo el mundo. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la rueda de prensa, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hay algo más entre Can y Demet? ¿Os gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber lo que pensáis. Quiero saber si sois almohadilla Team Candem o si creéis que es hora de pasar página. En definitiva, la rueda de prensa de Can Yaman y Demet Özdemir fue un evento lleno de interrogantes, de tensiones y de expectativas. No resolvió ninguna de nuestras dudas, pero sí nos dio material para seguir soñando y especulando. La relación entre ellos sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es que su química y su conexión siguen siendo palpables. ¿Qué deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada señal, para seguir descifrando el enigma de Candem. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos desgranado la rueda de prensa, hemos analizado las miradas, los gestos y las palabras de Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora solo queda esperar y ver qué pasa. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando todos los puntos de vista y dejando que saquéis vuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Y si os ha gustado, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón. Vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Recordad también que podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo con vuestras opiniones y teorías sobre la relación entre Can y Demet. Me encanta leer vuestros comentarios. Me gusta interactuar con vosotros y conocer vuestras opiniones sobre los temas que trato en mi canal. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo. Un beso enorme y nos vemos pronto. Chao.